Gracias, queridos oyentes de Americano y seguidores de Americano, por estar conectados con nuestra señal. Yo soy Lourdes Jubieta, 1:00 p.m. en punto en la costa este de los Estados Unidos. Iniciamos nuestra tercera hora de programa en la jornada informativa de hoy. Me acompañan en la producción Raymond Azar, en los controles Cristian Bonet. Juntos los tres estamos llevando este espacio informativo, un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y por supuesto la participación de todos ustedes. Recuerden bajar la aplicación de Americano, disponible en el App Store y en el Play Store, totalmente gratis, seguirnos en las redes sociales y por supuesto estamos también en www.americanomedia.com. Gran saludo a la audiencia de Radio Libre 790 AM conectados a esta hora y por supuesto a nuestras afiliadas en Orlando, Tampa y Jacksonville. Bueno, amigos oyentes, déjenme avanzar en esta hora de trabajo. Vamos a escuchar, ayer había los ojos, pues literalmente la comunidad internacional colocados sobre la capital del país neogranadino a propósito de esta reunión que hubo, esta suerte de cumbre sobre el tema de Venezuela. Y el presidente Petro, allí, Cristian, tengo un reportaje donde nos cuentan cómo Petro abogó por reconstruir democráticamente a Venezuela y esto es lo que este reportaje sugiere. En el marco de la inauguración de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, que se celebra en Bogotá, el presidente colombiano Gustavo Petro abogó por la reconstrucción democrática de América Latina y apostó por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al sistema interamericano de derechos humanos que abandonó en el año 2012 y que por allí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia. Petro, promotor de esta conferencia para reactivar los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana en México, indicó que en su opinión el primer paso es que Venezuela retorne al sistema interamericano de derechos humanos. Ese sistema, según el mandatario colombiano, es un espacio para encontrar las formas de una mejor democracia y entonces el reingreso sería el primer paso para el resto de demandas, tanto de la oposición como del gobierno venezolano, que no están presentes en esta conferencia. El sistema interamericano de derechos humanos es la propuesta colombiana, es la recomendación colombiana de este gobierno recién elegido, debe fortalecerse como nuestro gran pacto democrático. A esta conferencia asisten 18 países y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y se espera que este encuentro sirva para revitalizar los diálogos en México, atascados desde el pasado noviembre, y para que los países que acompañan a Venezuela en su solución a la crisis aúnen posturas y empujen en un mismo sentido. Es decir, sin pena ni gloria, queridos amigos oyentes, concluyó esto, ¿no? Mucha atención de los medios, muchas aspiraciones, pero realmente pues allí no hubo mayores resultados. Tengo un reportaje de los diplomáticos del mundo que están de acuerdo con aliviar las sanciones a Venezuela bajo compromisos políticos. Creo que podemos escuchar ese reportaje. Cristian, vamos a colocarlo. Delegaciones de 20 países, incluido Estados Unidos, se mostraron a favor de aliviar las sanciones contra el gobierno de Venezuela, según concluyeron los asistentes a una cumbre sobre el tema en Bogotá. Pero la condición fue que el gobierno venezolano se comprometa a celebrar elecciones con garantías para la oposición en 2024. En el encuentro no participaron las partes venezolanas. La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021. Las delegaciones identificaron posiciones comunes en torno al levantamiento de las distintas sanciones contra Venezuela. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. No se especificó si Estados Unidos y el resto de países se comprometieron a levantar las sanciones. Se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy.
El gobierno venezolano aseguró en un comunicado tomar nota de las deliberaciones realizadas en la conferencia y reiteró la necesidad de levantar las sanciones. Al encuentro asistieron enviados del mandatario estadounidense Joe Biden y también el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Maduro, en el poder desde 2013, culpa a los bloques internacionales de la crisis económica que vive Venezuela, mientras que la oposición denuncia fraude en las presidenciales de 2018, persecución judicial y falta de garantías para participar en los comicios del próximo año. Los últimos acercamientos entre las partes en México se iniciaron en agosto de 2021 y terminaron en noviembre pasado, pero entraron en punto muerto. Pedro Pablo Peñalosa es periodista y analista político venezolano. Está a esta hora con nosotros desde Caracas. Pedro Pablo, qué bueno saludarte. Es Lourdes desde Miami. Bienvenido, Americano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo ves el resultado de este encuentro? Dicen que sin pena ni gloria, que no ha pasado nada aquí, que lo que acordaron es ir a un nuevo encuentro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Para qué sirvió? A ver, yo diría que no hay que precipitarse, ¿no? Hay que ver cómo esto va evolucionando. Creer que sentarse allí iba a significar salir con una solución a un conflicto tan complejo como el venezolano, creo que, bueno, es una expectativa totalmente fuera de lugar. Uh-huh. ¿Qué destacaría yo como factores a tomar en cuenta? Bueno, uno, que tuvo una presencia importante de la comunidad internacional, hubo ahí representantes del gobierno de Joe Biden, también estuvo la Unión Europea, bueno, nada más y nada menos que encabezada por Josep Borrell, y también gobiernos de la región, obviamente, ¿no?, que buscan relanzar esta negociación, también que se puso claro sobre la mesa, así como hay unas demandas, un reclamo del gobierno de Maduro que insiste con el tema de las sanciones, también es cierto, hay un tema de exigir democracia para el país, unas elecciones con garantías, con condiciones. Creo que eso es lo positivo. Ahora, obviamente, falta ver, bueno, cuál va a ser la respuesta, la reacción, en este caso del gobierno de Maduro, y también, hay que decirlo, de los gobiernos que están impulsando este proceso, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, como digo, es un primer paso, no es un paso definitivo, ni una solución definitiva, y creo que, bueno, hay que estar a la expectativa de cuál va a ser la reacción definitiva de los involucrados, ¿no? Sí, bueno, hasta donde sabemos, en el caso del gobierno de Venezuela, ellos insisten después de esta cumbre en exigir que levanten todas las sanciones, que liberen a Alex Saab. Aquí tengo un comunicado del gobierno de Venezuela donde cuentan que reiteran que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad del compromiso alcanzado en la mesa de negociación en México para la creación del Fondo Social, los 3.200 millones que hablaba Nicolás Maduro hace unos días, la liberación de esos recursos, contempla inversiones en salud, bla, 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 así como la inmediata liberación de Alex Saab. Pero también habían pedido, ya de boca de, creo que fue Jorge Rodríguez el que lo dijo, el tema de la Corte Penal Internacional, que tenía que suspender cualquier investigación para poder sentarse en México. Eso es completamente irreal, ¿no?, que algo así sucediera. Entonces, muchos se hacen la pregunta si de verdad el interés del gobierno de Venezuela es legítimo, ¿no? No, yo creo que, a ver, el gobierno de Maduro, hay que tenerlo claro, no tiene ninguna disposición en facilitar una transición democrática en Venezuela. Eso hay que tenerlo claro. O sea, si no, no existiría esta negociación. ¿Me explico? O sea, si esto fuera un país con condiciones y garantías democráticas, no existiría... No estuviéramos hablando de esto. En esta conferencia. Correcto. ¿Cómo? Que no estuviéramos hablando de esto. Justamente estos encuentros es para solucionar ese problema, ¿no? Justamente. Exactamente. Uh-huh. Exacto. Entonces, yo destacaría eso. Ellos han exigido lo de las sanciones y lo de Alex Saab desde un principio, y sin embargo, la negociación, con todos sus obstáculos, se ha mantenido, porque ellos también reclamaron eso cuando se reunieron, antes de reunirse la vez pasada, el mes de noviembre, cuando se alcanzó el acuerdo social. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, obviamente es imposible, es irreal que el chavismo espere que levanten todas las sanciones sin entregar nada a cambio. Igual sería imposible pensar que el chavismo va a ceder en todo sin recibir nada. Claro. Yo creo que aquí lo que se está planteando es que de ambas partes, bueno, se sienten en la mesa y busquen la manera de ir avanzando, de ir cediendo en sus posiciones para, bueno, apuntar hacia un acuerdo. Obviamente, tampoco creo yo que va a ser el por todo soñado, ni mucho menos, pero bueno, que al menos tenga un mínimo de garantías y condiciones para que pueda haber una elección
en Venezuela que pueda, acercarse a los estándares de la democracia internacional. Pero claramente el chavismo, digamos, siempre ha puesto de un principio obstáculos, sin embargo, no ha dado por cerrado el proceso, ni se ha parado, ni lo ha dado por finalizado. Lo mantiene allí, aunque no le tenga demasiado, digamos, entusiasmo, ¿no? Porque claramente el chavismo, digamos, no está dispuesto a ceder en nada que ponga en peligro su continuidad en el poder. Está de la otra parte también ejercer la presión posible para buscar, esos avances que permitan, repito, tener una elección con un mínimo de garantías, ¿no? Pedro Pablo, tengo que hacer una breve pausa. Quería preguntarte, si me lo permites, luego de la pausa, un par de minutos, preguntarte sobre la oposición. ¿Cómo ves lo de la oposición y lo que ha pasado con Juan Guaidó también, ¿no? Está en Miami, está exiliado. Bueno, ha dicho que no va a pedir asilo, pero en todo caso está fuera del país y no se pronostica que regrese a Venezuela. Permíteme hacer una breve pausa y regresamos en breve con Pedro Pablo Peñalosa, periodista y analista político venezolano desde Caracas. Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes, gracias por estar en sintonía y conectados con Americano Media. Estamos completamente en vivo. Saludos a la audiencia en Orlando, en Tampa, en Jacksonville, a través de nuestras afiliadas en todo el estado de la Florida. Somos Americano Media. En el sur estamos en la 790 AM de Radio Libre y por supuesto en toda la Unión Americana de norte a sur, de este a oeste. Déjenme contarles, estamos hablando con Pedro Pablo Peñalosa, retomamos la conversación con este periodista y analista político venezolano que ha tenido la gentileza a esta hora de conectarse con nosotros desde Caracas. Estamos hablando sobre los resultados de este primer encuentro convocado por el presidente Petro para la reconstrucción democrática, él lo ha llamado así, de Venezuela, ¿no? De esta conferencia, donde él dijo, tengo por ahí el sonido del presidente Petro, muy puntual de lo que él dice. Cristian, pónmelo un momentico al aire para escucharlo con Pedro Pablo. Entrar al sistema interamericano de derechos humanos sería, en mi opinión, una gran conquista. Establecer un sistema, un cronograma de solución al problema electoral venezolano para una decisión libre de su pueblo, indudablemente sería una gran conquista. Y establecer un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones también sería una gran conquista. Ojalá que al final la gran conquista es que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelva realidad. Que no sea un pueblo que se asuste por nada, sino que sea libre y pueda tomar sus decisiones en profunda libertad, sin que nadie fuera de su país los presione para tomar decisiones contrarias a su propia voluntad política. Ni nadie dentro de su país los presione para que sus decisiones soberanas terminen siendo conculcadas. Interesante esa declaración del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo la ves, Pedro Pablo, cuando habla de puertas adentro y puertas de afuera de los venezolanos para que actúen con más democracia? Bueno, fíjate lo que te decía, ¿no? Petro un poco, poniéndose en el punto medio, más allá de su posición ideológica, política, sí, todos los conocemos muy bien, pero allí destacando que, que por una parte, sí, hay un tema de sanciones que exige el gobierno de Maduro, pero por otra parte, también está todo ese reclamo de libertad, de condiciones, de garantías electorales, de que no haya miedo. Él decía miedo porque no haya injerencia extranjera, sí, pero también decía miedo internamente, de que no tengas miedo a represalias, a presiones, a cárcel, por estar en la disidencia. Yo creo que lo que te decía es buscar ese equilibrio que está planteado en un principio. Ahora, es ver hasta qué punto gobiernos como el de Petro y otros gobiernos de la región pueden ir sumándose y ver hasta dónde el gobierno de Maduro puede estar dispuesto a ceder, porque también requiere ese reconocimiento internacional, que es lo que está buscando al final de cuentas con todo este proceso, ¿no? Entonces, es equilibrio, pero por eso decía que eso no es de un día para otro y que exige mucho esfuerzo diplomático, muchos contactos para retomar esa negociación. Lo que pasa es que estamos como contrarreloj porque se supone que el proceso electoral sea en el 2024, ¿no? Y ya vamos para mayo del 2023, la oposición tiene que hacer primarias también, están exigiendo una serie de condiciones. Pareciera que estuviéramos también contrarreloj, ¿o no? Bueno, aquí yo te diría que, fíjate, no solamente contrarreloj, sino que si tú revisas
el objetivo de esta negociación no es un tema electoral nada más. Ahí el objetivo era muy ambicioso, o es muy ambicioso, sí, buscando que se llegue a un acuerdo de un acuerdo de convivencia nacional. Eso es lo que está planteado ahí, que quede claro. O sea, no es solamente un tema de levántame 2 sanciones y dame 3 candidatos, sino algo mucho más ambicioso. Ahora, eso ha chocado, bueno, contra la cerrazón del régimen chavista. Tomando en cuenta esa realidad, esas dificultades, es lo que digo, que bueno, que hay que seguir en ese esfuerzo para buscar ese mínimo de condiciones al menos. Así no alcance el objetivo supremo, superior que te habías trazado. O sea, son las dificultades que, digamos, enfrentar cuando está sentado frente a un régimen que no es un régimen democrático, que no está dispuesto a facilitar una transición, que al contrario está buscando perpetuarse en el poder. Bueno, en el otro lado, tienes que entonces tomar todas las previsiones que eso representa, pero claramente, bueno, hay presiones de todo tipo, el tiempo, las condiciones de este país que cada vez se deterioran mucho más. Entonces, hay una cantidad de factores que están allí que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo ves el tema de la oposición? ¿Qué te parece lo que pasó con el señor Juan Guaidó, que terminó en Miami? ¿Qué tú crees cómo tú ves eso, ese capítulo de esta historia? Bueno, en esta última etapa, Guaidó estando bajo amenaza, siempre lo estuvo, ¿no? Bajo amenaza, pero sí, obviamente, según ha avanzado el tiempo, bueno, mucho más vulnerable por una cantidad de factores. Primero, por el aumento de la represión, pero también por las divisiones, las diferencias que hay en el seno de la oposición, que debilitan a la oposición y, por supuesto, lo ponían él en una posición de riesgo. En ese sentido, bueno, creo que era una opción, obviamente, que como otros dirigentes tuviera que irse del país antes de terminar en la cárcel, ¿no? Pero, como te digo, bueno, una cantidad de factores que se suman de esa represión que está allí, pero también, bueno, esa debilidad. Recordemos que la oposición disolvió el llamado gobierno interino a principios de año, eran más que evidentes las diferencias, las discrepancias, los cuestionamientos. Eso obviamente, bueno, debilita a la oposición y te pone en el centro de la persecución. Entonces, bueno, era una opción que tenía Guaidó para evitar, digamos, terminar como tantos otros, repito, en la cárcel. Y bueno, ya veremos ahora, bueno, cómo digamos, las decisiones que va a tomar también su partido. Recordemos que él estaba como precandidato a las primarias. Obviamente ya sí no puede participar, pero bueno, forma parte de esa realidad compleja también de la política y en particular de la oposición venezolana. Levantarse de la mesa de la oposición no existe. Yo creo que Gerardo Blyde ha sido muy serio, ¿no? Digo yo, de que eso no es una opción, ¿no? Que pase lo que pase, hay que estar allí y hay que esperar y hay que sentarse y hay que insistir. No, es que no tienes otra opción, además. O sea, la oposición tiene, digamos, que enfocar toda su fuerza en el tema de la negociación y en el tema electoral. Tiene otra alternativa, se exploraron en otro momento otras alternativas. Guaidó estuvo al frente de ese camino que se ensayó, que se intentó en su momento, luego de las elecciones del 2018, con la instalación del llamado gobierno interino, buscando la máxima presión, un contexto internacional muy, muy distinto al que también se tiene ahora. Y ahora la realidad también es otra, visto que aquel camino obviamente fracasó, no alcanzó los objetivos que se había trazado. Bueno, claramente lo que le queda a la oposición es insistir en la negociación. Como digo, bueno, una negociación llena de obstáculos, de dificultades, con un chavismo que no facilitará ni mucho menos ese entendimiento. Pero bueno, es el camino que te queda, y además, que creo que también es lo que deja en evidencia esta conferencia, es el camino por el que apuesta la comunidad internacional. Ya no hay divisiones, ¿no? Quizá en el pasado había quienes apostaban por una salida, digamos, más de expresión, más de fuerza, que buscaban el quiebre del régimen chavista. Eso no se logró. Sí. Y bueno, ahora, digamos, no hay duda, cuando tú ves todos los invitados ayer, que bueno, que la comunidad internacional occidente, sí, las democracias occidentales están apostando por la negociación. Pedro Pablo, porque es que también la crisis de Venezuela ha afectado a muchos países en la región. Fíjate tú que desde Chile nos llega la información de que el canciller chileno ha dicho el diálogo en Venezuela puede contribuir a enfrentar el flujo migratorio. Tenemos una situación de 7.2 millones de venezolanos fuera del país, millones de estos por las fronteras de los países de América Latina como zombies. Ahora hay grupos de venezolanos regresándose precisamente de Chile tratando de atravesar Perú para volver a Venezuela porque no han logrado sus objetivos en el exterior. Es decir, esto es una crisis por donde se ve la misma Colombia también, ¿no? Y ni hablar aquí la frontera sur de Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, esto es un problema continental.
Claro, es que el problema de Venezuela, digamos, lo que deja en evidencia ayer o reitera, confirma, o sea, tampoco es ninguna novedad, es que la crisis de Venezuela no solamente atañe, digamos, a los venezolanos, sino que ha ido mucho más allá, de que también significa tener un régimen como el chavista al frente de Venezuela. Sí. El tema de la migración, obviamente, la preocupación número uno, pero también el tema de la seguridad regional, Sí. que es fundamental también. Hay una cantidad de factores que están allí, y también hay que decirlo, bueno, que ese apoyo internacional puede también, de alguna manera, hacer posible esa negociación, o sea, digamos, ante las debilidades de la oposición, que también tiene que hacer un gran esfuerzo para reconstruirse, para fortalecerse, pero cierto es que también tienes ese apoyo internacional para tratar de ejercer presión al régimen chavista. Bueno, por cantidad de temas, es un tema que trasciende las fronteras de Venezuela. Una pregunta y me queda un minuto. Hay sectores que dicen que no hay que negociar nada, ni hay que sancionar, no hay que levantar sanciones ni nada. ¿Qué les decimos? Bueno, que ahí está Cuba. Esa es la respuesta. Que ahí está Cuba. 63 ahí años. Está Cuba y, ¿sabes? Si Venezuela quiere seguir ese camino, bueno, ahí tienes el camino de Cuba. Aquí entiendo que se está intentando explorar otro camino. Como digo, no es fácil, no es sencillo, se exigirá, pero bueno, hay países de América Latina que han logrado transiciones a la democracia, ¿no? Que han pasado dictaduras y luego han pasado la misma Venezuela en su momento, ¿no? En los años 58. Y bueno, y otros países también, otros ejemplos más cercanos en el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, es un esfuerzo que tienes que hacer. Lo otro es Cuba, o sea, lo otro es cerrarte y entonces, bueno, que cada quien se atrinchere Y se resuelva como pueda. Y bueno, Muy bien. entonces, bueno, el país se hundirá y seguirá el ejemplo de Cuba. Pedro Pablo Peñalosa, gracias por acompañarme, periodista y analista político a esta hora desde Caracas, Venezuela. Vamos a un corte, ya volvemos.